Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has permitido tener. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has mantenido con vida, Señor. A pesar de que no somos merecedores, Señor, de nada lo que nos das, tu misericordia y tu gracia va más allá de lo que nuestras mentes pueden razonar. Señor, gracias por las tribulaciones, por las dificultades, Señor. Gracias porque sin ti, Señor amado, no podríamos hacer nada. Dios mío, hoy te quiero rogar, Señor, para que toda distracción, Señor, todo poder de las tinieblas sea quebrantado en el nombre de Cristo Jesús. Señor, reprende al enemigo. Toma control de estos elementos, de estos instrumentos tecnológicos, Señor, para que tu palabra llegue hasta donde tú lo desees. Te ruego, Señor, para que toques los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, para que toques esos corazones que tanto te necesitan, que te necesitamos, Señor. Abre nuestro entendimiento, amado Padre Celestial. Abre nuestra alma en disposición a ti, Señor. No permitas, Padre Celestial, que sea un hombre, Señor, el que lleve, Padre Santo, tu palabra, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos guíe, Señor, por el camino de bendición. Amado Rey, te pedimos primero que todo perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos nuestra maldad. Reconocemos, Señor, que durante mucho tiempo hemos estado alejados de ti, Señor, y que todo lo que nos sucede, Papito Dios, es porque lo merecemos. Pero aún así, en tu misericordia, Señor, tú has dispuesto un plan perfecto para que quien desee, quien quiera aceptarlo, quien te reconozca como nuestro Señor y Salvador, quien se arrepienta de todo su corazón, está preparado el camino para la vida eterna, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, y te pido, Padre Celestial, con temor y temblor, que guíes esta enseñanza. Que no sea mi pensamiento ni que sea mi carne, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu. Yo me coloco como instrumento, como vasija de barro para todos mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, en esta hermosa noche el Señor ha permitido traer un tema muy hermoso, pero también muy importante. Es de aclarar que, aunque lo considero que es un tema hermoso, es un tema muy difícil de tratar. No es un tema que se predique en los púlpitos de las iglesias con frecuencia. Es más, pueden pasar años sin que se hable de él, perdiendo por contexto, Señor, de dónde tú has querido que nosotros seamos quitados o arrebatados. Es importante comprender que todos nosotros debemos tomar una decisión, que todos nosotros, al disponer nuestro corazón hacia ti, estamos reconociendo que tú nos has sacado de un sitio, de ese Egipto que llama la Escritura, de ese pasado, de ese mundo, pero todo tiene una razón de ser. El tema de hoy, amados hermanos, debe ser de edificación, pero principalmente de exhortación. Y espero que al final de esta enseñanza seamos todos tomando una decisión y teniendo claro qué va a suceder cuando nosotros rechazamos a Cristo, cuando rechazamos a Dios. El tema es el infierno y la segunda muerte. Para aprender sobre esto es importante que nos remitamos a la Escritura, como todas nuestras enseñanzas. En las enseñanzas anteriores aprendimos sobre cómo el legalismo y la fe afectan la vida del creyente y cómo somos salvos, cómo nosotros no nos salvamos por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús.
Pero todo esto tiene una razón de ser, y es porque Cristo no quiere que nosotros vayamos al infierno o que pasemos por la segunda muerte, que es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Es importante entender que el que es salvo es quitado de este camino y que el otro camino, el que todos deberíamos anhelar, es el camino de la verdad, es el camino de la vida, el cual es Jesucristo. Vamos, hermanos, entonces a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 26 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Bueno, amados hermanos, como les venía diciendo, hemos tratado el tema sobre la salvación. Y en la enseñanza pasada también hablamos sobre cómo la fe en sí misma, aunque nos salva, no muestra que nosotros verdaderamente hemos sido redimidos. No muestra que nosotros hemos cambiado, que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas. Por eso acá, si nos damos cuenta, el Señor dice que los muertos son juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense que no dice según su fe. Y dice según sus obras porque las obras, como lo dice Santiago, es la que muestra verdaderamente si yo tengo fe. Bien dice la palabra que la fe sin obras está muerta. Pero este obrar al que se refiere el Señor Jesucristo es con base a su palabra, a su instrucción, a lo que nos dejó en nuestro manual, el cual es la Biblia, la palabra de Dios. Para contextualizar este tema del infierno, es importante entender en qué momento nos encontramos hoy, 30 de enero del año 2021. Actualmente, la humanidad se encuentra en un estado en el que sus pecados y concupiscencias, o sea, los deseos, nos ha llevado a creer que lo único importante es, por ejemplo, acumular riquezas. Tener una posición económica donde el éxito está medido en cuánto tienes, qué poder tienes sobre los demás, cómo los que están por debajo tuyo, cuando estamos hablando, por ejemplo, en una forma laboral o donde tú tienes cierto grado de autoridad, subyugan a los que están inferiormente, pero no porque ellos como personas sean inferiores, sino en temas de jerarquía, en donde los vuelven casi esclavos, que eso es lo que vemos hoy en día. Decimos que la esclavitud se fue hace algunos años, pero vemos que no es así. Lo vivimos hoy en día.
pensando que estando en un círculo social donde todos se aprueban, pero a la misma vez se odian. Porque piensan en solo cómo podrán hacer para poder tener más que los demás. Se cuestionan por qué el otro tiene eso, por qué tiene aquello y yo no. Estamos en un tiempo, amados hermanos, donde creemos que la sabiduría y el estatus social está dado en cuanto al conocimiento, a cuánto sé yo intelectualmente. Solo pensamos en ser más que los demás. Creemos que uno o varios títulos académicos nos hacen diferentes y superiores de los otros. Estamos envanecidos por una belleza física, en donde el cuerpo es nuestro Dios, se nos volvió Dios, y lo coloco entre comillas. Cultivamos nuestro cuerpo, lo trabajamos más que nuestro intelecto y muchísimo más que nuestra relación con Dios. Dedicamos horas al cuerpo, a la belleza, pero ni 5 minutos para Dios. Estamos en la era de lo que se denominan los bonitos, la era de los grandes influenciadores, en donde todo lo que ellos hagan, se hace obligatorio de hacer también para quienes lo siguen. No sé si se han fijado de eso. No importa si con esto tienen que perder hasta su misma vida, con tal de ganar lo que se llama un like, un me gusta, un reconocimiento. Son capaces de mostrar hasta sus cuerpos desnudos. No les importa qué tengan que hacer para que la gente los reconozca. Se ponen retos en las redes sociales, en donde se pordebajean totalmente. Ya la moral no es necesaria, no la necesitan para nada. Estamos en una era, amados hermanos, donde nadie quiere buscar a Dios, porque sencillamente no lo encontramos necesario. No lo necesitamos. Pero todo esto es necesario que se cumpla, porque está escrito en la palabra de Dios. Y si no se cumpliese, trataríamos a Dios como mentiroso. Pero es triste saber en qué nivel de degradación nos encontramos hoy en día. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo de 11 al 18, nos lo expresa muy bien. Mire lo que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y el versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este último versículo, el 18, cuando estaba preparando esta enseñanza, fue el que más tocó mi corazón y la verdad el que más me preocupó al mismo momento, porque no hay temor hacia Dios por parte de nadie. No creemos primero que haya un Dios. Es más, no reconocemos a Cristo como Dios. No reconocemos al Espíritu Santo como Dios. Por ende, ¿por qué habría de temer en quien no creo? Y esto conlleva un punto más crítico, y es que no entendemos las consecuencias de despreciar a Dios, porque hay unas consecuencias. Pues decimos, por ejemplo, ¿qué más mal del que vivimos? Hablando de esta pandemia.
¿Acaso habrá algo peor que esta vida miserable y triste? Dirán algunos. ¿Acaso perder a un ser querido ya no es suficiente sufrimiento? Dirán otros. ¿Acaso no es esta pandemia el mismo infierno? Dirán muchos. No puede haber algo peor que esto. Ese es el engaño de Satanás. Lamentablemente nuestro desconocimiento de las Escrituras ha desencadenado en que muchas doctrinas de Satanás se hayan levantado. Para muchos se están quedando ignorantes, otros son desviados y los que han creído van a ser engañados. Pues luego no dice la palabra que aún los escogidos no serán engañados en los tiempos postreros. Eso dice la palabra. Escuchamos enseñanzas que dicen que todos seremos salvos. Eso es una falsa doctrina que se llama el universalismo. Otros dicen que una vez muramos ya no hay nada y que seremos totalmente aniquilados. Eso es otra falsa doctrina que se llama el aniquilamiento. Y entonces todos dicen, disfrutemos esta vida, pequemos, vivamos, que mañana pues no estaremos. O sencillamente que Dios es tan bueno y misericordioso que Él nos salvará. Por más que yo sea pecador, Él me va a salvar. Yo no necesito arrepentirme de qué si yo soy bueno, si yo no mato a nadie, si yo no robo a nadie. Y nos empezamos a comparar con los hombres, siendo que todos nacemos condenados, siendo que no hay ni uno solo justo. Pero decimos, Dios sabe que hay en mi corazón, Él sabe que yo creo en Él, a mi manera, pues así soy yo. Vemos a otros que nos dicen, tranquilos, hay un lugar donde nosotros pagamos nuestros pecados por un tiempo. Sí, sufrimos un ratico, pero no más. Purgamos nuestros pecados y luego iremos al cielo. Eso es el purgatorio, que claramente no existe. Otros hablan de un karma, en donde indefinidamente pasamos de criatura en criatura, pagando por los delitos causados cuando éramos humanos. Otros buscan el nirvana, otros buscan la autorrealización, la meditación y transformación, por ejemplo, en la energía. Y así nos podríamos quedar nombrando muchísimas ideologías que contradicen la palabra de Dios y solo buscan la autojustificación del hombre por medio de sus actos y sus obras. O si no, buscan la anulación completa de que el mal existe. Por eso ninguna de estas ideologías verdaderamente están en pos de Dios, en la búsqueda de Él. Ninguna es capaz de reconocer la dependencia de nosotros hacia Dios. Mucho menos busca el arrepentimiento de nuestros pecados. Nada de esto lo busca. Nada de esto reconoce a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nadie lo busca a Él desde lo profundo de su corazón. Eso dice la palabra. Ni siquiera quien les está hablando. Pero todo lo anterior nos lleva al título de esta enseñanza: el infierno y la segunda muerte. Pues como estamos tan inmersos en nuestros delitos, no creemos en las consecuencias del pecado, el cual la Escritura es muy clara y dice, y la paga del pecado es la muerte. Pero veremos que no solo se refiere a una muerte física, sino a lo más terrible, a la muerte espiritual. Y cómo la separación del hombre con Dios lo lleva a estar por la eternidad en un infierno.
En esta enseñanza, amados hermanos, vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos, y para poder entender todo el contexto del infierno, es ese. El infierno. Vamos a entender su simbolismo y el origen de la palabra. La palabra infierno, amados hermanos, viene del latín infernum o inferus, que quiere decir por debajo, lugar inferior, subterráneo. Y esta palabra en latín trae una relación con la palabra en griego que es Hades, para referirse al infierno, y el Seol, que lo encontramos también en la Biblia, que es la denominación en hebreo. O sea, el infierno, cuando lo vemos en la palabra de Dios, lo podemos encontrar con la palabra Hades, que es de la escritura de los griegos, y el Seol, que es la escritura de los hebreos. Pero hay algunas interpretaciones respecto al infierno. Por ejemplo, muchas religiones, y aquí hablo de religión, se cree que es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Esto, por ejemplo, es equivalente, amados hermanos, a lo que el judaísmo llama el Gehenna, a lo que la mitología griega llama el Tártaro, a lo que los nórdicos llaman el Helheim y otras religiones como el inframundo. De aquí viene esta palabra, pero debemos entender el contexto bíblico de la palabra infierno. Y es que el infierno, amados hermanos, viene de una palabra, ¿sí?, que es muy importante que entendamos, porque así vamos a poder comprender a qué se refiere. Resulta, amados hermanos, que la escritura, la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, ya ahorita vamos a leer las escrituras, dicen que hubo un valle, o hay un valle, que anteriormente se llamaba el Valle de Tofet. En este valle, amados hermanos, se sacrificaban a los niños, y ojo a lo que les digo, a los niños, a un dios, entre comillas, pagano que se llamaba Moloch, o que se llama Moloch, porque aún hay personas que le rinden culto a este dios. Entonces Tofet viene de la palabra tambor, significa tambor. Y resulta que cuando se hacían estos actos tan detestables en este valle, o sea, que sacrificaban a los niños, porque ese era el pecado que hacían, golpeaban los tambores para hacer tanto ruido como fuese posible. Así los gritos de los niños no serían escuchados. Óiganme muy bien lo que les voy a decir: al arrojarlos vivos al fuego. Miren lo que hemos hecho como humanidad. Ese era el sacrificio que se hacía para honrar a estos dioses. Daban muerte a sus hijos quemándolos vivos, los trataban como basura. Por ejemplo, si necesitaban que lloviera, entonces quemaban a un niño. Quememos a mi hijo porque necesito que llueva. Igual vamos a tener otro. Ay, necesitamos tener una cosecha próspera. Quememos a mi hijo. Para que el dios Moloch esté contento con nosotros y nos ayude. O si tenían que hacer cualquier otro tipo de petición a su supuesto ¿qué? A su supuesto Dios. Estas prácticas no eran en primera instancia hechas por los judíos. Esto lo hacían, amados hermanos, inicialmente los asirios. Por eso era que siempre Dios en la escritura, cuando la leemos, instaba al pueblo de Israel a no unirse con los pueblos paganos, porque el Señor sabía lo que estos hacían. Pero cuando se mezclaron los judíos con los arameos, con los asirios, tomaron también estas prácticas y creencias.
donde también hicieron estos mismos sacrificios. O sea que el pueblo de Dios decía amar a Dios, pero también hacía este mal. Y es lo que hoy en día vemos. Decimos que amamos a Dios, sí, yo amo a Dios, pero voy y le rindo culto a un santo, voy y le rindo culto a la Virgen, voy y le rindo culto a un hombre, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese como se llame, y decimos que estamos amando a Dios, pero eso no es verdad. Mire lo que dice Isaías capítulo 30, versículos del 32 al 33. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Miren cómo Isaías está describiendo al infierno. Pero esto mismo, amados hermanos, como les decía, hizo el pueblo israelita. Si nosotros vamos a la escritura, vamos a encontrar que hubo unos reyes que, aun siendo del pueblo judío, conociendo la palabra de Dios y sus mandatos, sus mandamientos, hicieron todo este mal. Estoy hablando de Acaz y de Manasés, en donde cambiaron el nombre. Ellos cambiaron el nombre del valle de Tofet al valle de Hinnom, que es en arameo, o de Gehenna, que es en griego, debido a que en este valle lo utilizaron después para sacar las basuras del pueblo y quemarlas a las afueras de la ciudad. De ahí viene el uso de la palabra Gehenna, que quiere decir infierno, en representación de las torturas padecidas por inocentes y su total alegoría al fuego como consecuencia de ¿qué? De un castigo. Para comprobar lo anterior tenemos que ir a la escritura. Vamos a Segunda de Reyes, al capítulo 23, al versículo 10, y dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, si ven acá ya le cambió el nombre, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Segunda de Crónicas nos va a hablar sobre Acaz. Segunda de Crónicas 28 del 1 al 3 dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mire, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Baales es un demonio. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos, miren lo que hizo Acaz, hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Mató a sus hijos, los quemó, los metió en un horno y los quemó. De aquí viene el uso de la palabra infierno, Gehenna. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 6, me dice lo que hizo Manasés. Ya hablamos de Acaz, ahora vamos a hablar de su hijo Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren otra vez, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel.
porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. O sea, lo que hizo fue que volvió a construir estatuas para adorar. Ezequías las había tumbado y él volvió y las colocó. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Acera, una supuesta diosa, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Miren, un problema que tenía o tiene el pueblo israelita, el pueblo judío, es que veneran a los ángeles. El libro de Hebreos nos describe muy bien que esto está mal, muy mal. Pero sigamos, versículo 4 dice: edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Miren cómo lo profanó el nombre de Dios. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, miren otra vez a los ángeles, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego, mírenlo, en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agujeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Miren todo lo malo que hicieron estos hombres y decían conocer a Dios, venían del pueblo de Dios. ¿Será algo parecido que nos pasa hoy en día, que decimos ser cristianos y eso, mejor dicho, nos damos golpes de pecho y de labios para afuera somos, mejor dicho, casi igual a los ángeles? Pero de boca para adentro somos sepulcros. Y es que, amados hermanos, nada de esto que hicieron estos hombres fue ordenado por Dios. Todo lo contrario, lo aborreció. Por eso Jeremías profetizó sobre su pueblo por la maldad que habían hecho. Ahora ustedes dirán: pero ¿usted por qué me está hablando de esto? Porque es el contexto de lo que le pasó al pueblo judío y es el contexto de lo que nos pasa hoy en día, con la introducción que les hice. Nos admiramos porque hicieron todas estas atrocidades en el pasado y aún hoy en día vemos unas cosas terribles, pero nos damos cuenta que nosotros estamos igual y que si el Señor condenó a su pueblo, que es la niña de sus ojos, ¿qué más va a pasar con nosotros? Jeremías 7, del 30 al 34, nos dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Quítenle eso de los hijos de Judá y pónganle: porque los cristianos han hecho lo malo ante mis ojos. ¿Y por qué digo cristianos y no mundo? Porque es que el cristiano dice que cree en Cristo, mientras que el mundo, por lo menos ellos dicen: ¿sabe qué? No quiero nada de eso. Yo no reconozco a ese Señor. Pero nosotros decimos conocerlo. Nosotros decimos que lo amamos. Y no es así. Entonces, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, o sea, por debajeándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Cuando les pregunten de dónde viene este tema del infierno, miren, de acá. Pasaban por el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. O sea, Dios nunca deseó eso. Dios nunca quiere el mal para sus hijos, jamás. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá
y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Amados hermanos, como vemos, este lugar se convirtió en un símbolo del fuego incesante del infierno, pues este lugar se había convertido en un lugar ¿de qué? De matanza y descomposición. De aquí, amados hermanos, viene la palabra infierno, Gehenna en griego. Pero ahora tenemos que ver la escritura que me dice o cómo me describe ese infierno. Porque ya vimos de dónde viene la palabra. Pero ahora tenemos que entender qué me dice sobre este lugar. Entonces nuestro segundo punto es la descripción del infierno. Para eso vamos pues a ver ciertos puntos o subpuntos para entender. El primero, amados hermanos, es entender que es un lugar. Es un lugar. Lo primero que debemos entender es que el infierno es un lugar, algo que existe. No es un sueño, no es algo imaginario, es algo completamente real. Y el Señor Jesús nos advirtió de él. El Señor Jesús nos advirtió de este sitio. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren, el Señor nombra la palabra infierno, dando por hecho que es un ¿qué? Un lugar, quedará expuesto, o sea, va a ir. ¿Yo cómo voy a ir a un sitio que no existe? Como nos hacen creer muchas veces los testigos de Jehová, los adventistas con su teoría de la aniquilación, y todos los que dicen que no existe. Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez la palabra infierno. Entonces, ¿es un lugar que no existe? O sea, ¿es algo imaginario? No. ¿Es algo que solamente está en nuestros sueños, en nuestra mente? No. Es algo palpable. Y resulta, amados hermanos, que muchos desconocen que para ir a este lugar, las personas que lleguen ahí van a recibir un cuerpo y el alma claramente ya condenada para ingresar a este lugar. Vuelve y sigue el Señor Jesucristo. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Como vemos, en el infierno vamos a estar ¿con qué? Con cuerpo y alma. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Allá no es que vamos a ir solamente en la mente y ya. No. Por eso es que es un lugar tan terrible. Hasta ahora empezamos
describiendo que el infierno es un lugar, o sea, es un sitio. Pero para los que aún siguen sin creerle al Señor Jesucristo, no al que les habla, sino al Señor Jesucristo, leamos el pasaje del rico y el Lázaro. Lucas 16, de los versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hasta aquí vemos que los dos que murieron. Ahora vamos a ver qué pasó cuando murieron. Y en el Hades, fíjense que aquí ya aparece el Señor nombrando, ¿sí? O dando a conocer esa palabra Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Miren, ¿cómo estaba? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea, el rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Miren cómo el Señor describe el infierno, el Hades. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea que los que creen que la persona va al infierno y que después se va para el cielo, es falso. O viceversa, que estoy en el cielo y que yo me puedo ir para el infierno, tampoco. Versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren, este versículo 28 es terrible. El rico le está diciendo a Abraham que por favor envíe a alguien, que él se acaba de dar cuenta que el infierno existe, que es un lugar terrible de tormento, de donde no puede salir, y que no quiere que sus hermanos, que su familia lleguen ahí. ¿Cuántas personas hoy están muriendo por la circunstancia que sea y se están yendo al infierno? Y muchos están diciendo: bendito sea Dios porque ahora está en su presencia. ¿Y cómo sabes que eso es verdad? Si nunca se arrepintió de sus pecados, si no tuvo una vida conforme a Cristo, si se la pasaba tomando, bebiendo, bailando, fornicando, adulterando, si se echaba con hombre o se echaba con mujer en caso de que era mujer, homosexuales, lesbianas, ladrones, fornicarios. Todos los que no se arrepienten van para allá con el rico. Eso es lo que está diciendo. Ay, bendito sea Dios que mi abuelita o mi papá ahora está descansando. La pregunta es: ¿y recibió de Cristo? ¿Es verdad o solamente te estás dando un consuelo? Y puede sonar muy fuerte, y es que esto es muy triste porque yo también tengo familia, y hay muchos en mi familia que no han tocado los pies de Cristo. Y eso es lo que nos debe preocupar, no el partido de fútbol, no el almuerzo, no la comida, no la plata, no las deudas.
Esto debería ser lo que estuviese en nuestro pensamiento. ¿Cómo hacemos para que Dios nos vuelva un instrumento para llevar la palabra a los que todavía no lo conocen? ¿Cuántos de sus familiares, de mis familiares, claramente no lo deseo? Claro que no. Pero puede que hoy se mueran. ¿Fuiste y le predicaste la palabra? ¿Le hablaste de Dios? ¿O por pena no lo hiciste porque de pronto te iban a dejar de hablar? Es que debemos reflexionar sobre eso. Y miren lo que le contesta Abraham. Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Le está diciendo: tú no puedes salir de la tumba a decirles nada a ellos, porque ellos ya han tenido la palabra de Dios. Porque han tenido hombres de Dios que han ido a predicarles la verdad, que se arrepientan, pero no han querido. Muchos no se conectaron hoy. Y no digo que por eso sean condenados, no. Pero están perdiendo la oportunidad de tener el conocimiento para ir y llevar y predicar el evangelio. Muchos están tomando por basura esto. Muchos lo toman por mentira. Pero el infierno es real. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Estaba hablando de la obra de Cristo, de él mismo estaba hablando, que muchos, aún viendo que él había resucitado, no se iban a arrepentir. Que podrían tener una experiencia con Dios hoy mismo y no se van a arrepentir. ¿Cuántos han sido salvados y librados de la muerte y no se han arrepentido? ¿Cuántos se han contagiado del coronavirus y siguen en las mismas, en fiestas, emborrachándose, fornicando, en vez de darle gloria y honra a Dios, porque todavía están vivos? ¿O es que les parece poquito los 2 millones de personas que han muerto, los más de 2 millones a nivel mundial en el último año por esto? Y ahora esto no es la única causa de muerte. ¿Qué pasa con el cáncer? ¿Qué pasa con el homicidio? ¿Con el suicidio? ¿Con los accidentes que pueden pasar? Te puedes resbalar con un papel y te caes y te desnucas. Esto es lo que está diciendo Cristo. Esto es un lugar de verdad. Yo vine a dar mi vida por ti y por mí, para que no llegaras ahí. Porque este lugar es terrible. Este lugar ni siquiera es comparado con los secuestros que hacen en mi país. Ese lugar no es comparado con ninguna tortura hecha por el hombre. Es bueno aclarar, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento se nos habla del término Sheol, que es en el hebreo, y que se usaba para referirse al reino de los muertos en general, porque este pasaje de Lucas tiene mucha controversia y hay que entenderlo bien. Claramente no me puedo exceder por el tiempo y porque no es mi tema en sí de estudio, pero solamente lo voy a señalar. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla del Sheol, que es la palabra en hebreo para el reino de los muertos, en general, sin hacer las distinciones entre almas justas o injustas, en el Antiguo Testamento. Y el término Hades en griego para aludir la morada de los muertos. Entonces, en este pasaje, Lucas habla de Lázaro, que es el mendigo,
Y como también el hombre rico se encontraban muertos, pero el Hades o Sheol para el rico era el lugar de tormento, ¿sí? Ambos estaban muertos, pero el rico se encontraba en el lugar de tormento, en ese infierno, mientras que para el mendigo, no. Él se encontraba ¿en qué? En el paraíso. Y Cristo hace una identificación aquí con el seno de Abraham, porque para los judíos, Abraham era un símbolo de fe, de cercanía con Dios. Como vemos, ambos estaban muertos, pero el injusto estaba en tormento, mientras que Lázaro no, haciendo una distinción el Señor Jesucristo entre un lugar y el otro. Pero para el Nuevo Testamento la palabra Hades o infierno se usa para el lugar de los pecadores o malvados antes del juicio final, ya que el lugar definitivo instaurado para quienes no aceptan ni reciben a Cristo como su Señor y Salvador, ¿es cuál? Es el lago de fuego, donde estarán ¿qué? Satanás, el falso profeta y el anticristo. Eso está en Apocalipsis 20:10, que fue lo que acabamos de leer al principio. Y para todos los hombres condenados también Apocalipsis 20:15. O sea, este lugar ha sido destinado, como ya lo veremos más adelante, para Satanás, para el anticristo, el falso profeta, para los hombres pecadores y para los ángeles caídos. Entonces, hemos entendido a profundidad que el infierno es ¿qué? Es un lugar que existe, que Cristo, si Cristo habló de este lugar es porque es verdad. Y este lugar, amados hermanos, es un lugar de castigo eterno. Castigo eterno. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren los dos caminos. ¿Cuál quieres? ¿El camino de Satanás o el camino de Cristo? Es un lugar de fuego eterno también. Isaías habló de este lugar. Isaías 66:24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Pero la palabra aquí es: ni su fuego se apagará. O sea, es un fuego ¿qué? Eterno. Mateo 18, del 8 al 9, sigue el Señor Jesucristo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno de fuego. Fuego eterno, infierno de fuego. Mateo 3 del 11 al 12. Les tengo tantas citas. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Este lugar es un lugar de llamas eternas. Dice Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala nuevamente. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, el fuego que no puede ser apagado. Y de aquí hacia abajo lo que les voy a decir es más terrible cada vez es más duro. Es un lugar de lamento y tormento sin descanso. Mateo 13, versículos 41 al 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo
y a los que hacen iniquidad, mire a los que va a coger, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, como vemos, es un lugar de inconsolable lamento. El infierno es un lugar de lamento y tormento sin descanso. Hagan de cuenta que se les cae una mano consumida por el ácido y que vuelve y le sale la mano y vuelve y se le quema y vuelve y se le quema y vuelve y se le quema. Para las mujeres, las que han tenido hijos, hagan cuenta que cuando van a parir, les colocan la epidural y después de esto les colocan la anestesia. Pero resulta que esa anestesia no les funciona. Y cada corte que les hacen, lo están sintiendo. Y que no pueden hacer nada para evitar ese dolor, porque ya empezaron a parir. Y no pueden decir: esperen, vuelvo y le coloco. No se puede. Sencillamente se empezó el proceso de parto y hay que hacerlo. Y que ese sufrimiento y ese dolor, tanto físico como interno, no para. Porque cuando por lo menos se tiene un hijo, se sabe que apenas sale ya se descansa, ¿cierto? Es por un momento. Pero la palabra me está diciendo que no, que el infierno no es así. Que es un lugar en donde se te va a repetir, donde vas a sufrir y estar en tormento toda la eternidad. No es un ratico, no son 10 años, 20.000, 10.000, no, por siempre. Y cuando la palabra me habla del crujir de dientes, hay que entender esto, porque muchas veces el tema del crujir de dientes está muy enfocado a que de pronto sentimos un fuerte dolor, ¿sí? Pero va más allá. Y es que resulta que el crujir de dientes va a mostrar que muchos, a pesar de estar en el infierno y de estar pasando por ese tormento, su odio e ira hacia Dios va a crecer. Hagan de cuenta cuando uno como papá corrige al hijo y uno sabe que se está equivocando y uno lo tiene que castigar, lo tiene que corregir. No me refiero al golpearlo, sino al colocarle un castigo. Y ese hijo, en vez de decir: sí, me lo merezco porque me equivoqué, dice: te odio. Eso va a pasar en el infierno. Muchos, a pesar de estar allá, van a odiar a Dios, pues aún no van a reconocer, amados hermanos, que se merecían ese castigo. Miren todo lo que implica el infierno. De ahí el lamento y el lloro eterno. Ahora, no solamente es un lugar de lamento y tormento sin descanso, sino que es un lugar de vergüenza y confusión eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es un lugar de eterna perdición. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Acá hay algo muy importante, y es que el infierno representa el distanciamiento total con Dios. Por más de que se ruegue y que se implore, ya no se va a poder reversar eso, porque se tuvo una vida para arrepentirse. Y en el infierno nadie será redimido.
Después de llegar allá, no hay forma de salir. Por eso es un lugar donde la ira de Dios será para siempre. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ah, maravilloso. Todos ahorita, amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Será que a esta parte de la palabra también le decimos amén? Porque solo le decimos amén a lo bonito, a las promesas que nos parecen bonitas. Pero acá hay una promesa, que el que no se arrepienta y el que no busque de Dios va a terminar en el infierno. Porque a eso no le decimos amén. Es un lugar sin reposo y Apocalipsis sí que lo describió. Apocalipsis 14, del 10 al 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está hablando el Señor de la idolatría. Todos los que sean idólatras no van a ir al reino de los cielos, sino que por el contrario, tendrán que ir al lago de fuego por idólatras. ¿Dónde me habla de ese lago de fuego? Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. La bestia es el anticristo. Y el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Mire, la idolatría. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El lago de fuego es el lugar final donde estarán, amados hermanos, no solamente el diablo, el anticristo y el falso profeta, sino todos los ángeles caídos, como les dije en un principio, y los hombres que no quisieron arrepentirse de ¿qué? De sus pecados. Y lo último referente a la descripción del infierno es que va a ser un lugar donde los que estén ahí van a pasar por la segunda muerte, que es el título de nuestra enseñanza, el infierno y la segunda muerte. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Les voy a explicar esto muy rápidamente para terminar. La palabra, amados hermanos, nos habla de dos resurrecciones. Eso está en Juan y eso está también en Hechos. La primera resurrección es para vida y la segunda es para condenación. Juan 5:29, por ejemplo, nos dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, o sea, la primera. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:29.
Pero Hechos 24:15, miren también lo que me dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esos que dicen que cuando que nos morimos y ya, que no pasa nada más, pues están equivocados. La palabra me habla de una resurrección de los muertos, tanto justos como injustos. Pero entonces aquí viene la explicación de la segunda muerte. Y es que entonces la primera resurrección de los justos, que son a los que aman a Cristo, que son los que son llevados por Cristo en el arrebatamiento, lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses, de capítulo 4, del 13 al 18, que los invito a que lean sobre el arrebatamiento. Ellos serán llevados en esa primera resurrección. También los que murieron en el Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación del Apocalipsis. Estos tendrán resurrección para vida eterna. Y esa es la primera resurrección. Pero la otra resurrección, esta será ¿para qué? Para condenación. Y se llevará a cabo después de ¿qué? Del milenio. Eso está también allá en Apocalipsis 20. En un lugar que no se podrá encontrar. Es un lugar donde se va a llevar este juicio más allá del universo conocido. Y allí resucitarán los muertos injustos. En este lugar, después de pasar la primera muerte, que es la física, serán resucitados para ser juzgados por el Señor en el juicio del gran trono blanco, que fue el pasaje que leímos de Apocalipsis 20, 11 al 15. Donde se le darán unos cuerpos definitivos a estos malvados y adecuados para el tormento eterno. Esa es la segunda muerte. La segunda muerte es esa muerte en la que se va a resucitar para entrar ¿a qué? Al tormento eterno. Ahora, no quiere decir que hasta que pase el milenio me va a pasar eso, no. Apenas nos morimos ya sabemos para dónde vamos, para el infierno o para el cielo. Lo que pasa es que al final del milenio el Señor los va a resucitar para que se den cuenta que sí había un Dios y van a ver a todos los otros pecadores. Pero la palabra dice que todos, toda rodilla se doblará ante Él, tanto los justos como los injustos. Entonces aquí, amados hermanos, surge una pregunta. O sea que Dios quiere que nosotros pasemos por este infierno. Ya lo describimos, ya lo estudiamos. Pero la respuesta, amados hermanos, y lo que quiero que se lleven hoy en su corazón, no es solamente que hay un lugar destinado para los que no obedecen a Dios, sino que hay un plan de Dios para no entrar ahí. Eso es lo verdaderamente importante. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que te condenes eternamente. No, por eso entregó a su Hijo. ¿Tú crees que Cristo iba a dar su vida porque el infierno es un chiste? Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, habla Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo es el único camino, amados hermanos, no es Buda, no es Mahoma, no es Satanás, no es el pastor, no es su amigo, no es su hermano, no, es Cristo. Pero entonces, ¿qué debo hacer para recibir esto? El apóstol Pedro, en su primer discurso, dijo, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos más que vencedores. Convertíos, ciudad de Bogotá, Colombia, mundo entero, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
¿Qué dijo el Señor Jesús? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme de mis pecados. Arrepiéntete de tus pecados, ¿o no, hermano? No te está hablando un santo, no te está hablando un pecador como tú. No soy mejor que tú, no. Lo que pasa es que he reconocido que soy un pecador y que dependo de Cristo. Ahí está la diferencia. La gente nos juzga porque dicen que nosotros, los que llevamos la palabra, supuestamente creemos que somos mejores. Eso no es verdad, nada más lejos de eso. Somos igual de pecadores. La diferencia está en que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y hemos permitido que el Espíritu Santo regenere nuestra vida. Y después de eso, ¿qué tengo que hacer? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Porque, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Y termino con este versículo, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Tú quieres que tu mamá sea salva? Pues hay que predicarle la palabra. Y no solo predicarle y hablarle, sino que tu testimonio hable por sí mismo. Es importante que lo entendamos, ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar. Amado Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza. Señor, sé que es una enseñanza fuerte, una enseñanza difícil, Señor. No es fácil admitir que nuestros seres amados se pueden morir el día de hoy y se van a ir allá si no reconocen que tú eres nuestro Señor y Salvador, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. No es fácil. Porque en nuestra humanidad pensamos que nuestros familiares o hasta nosotros mismos somos buenos, porque nos comparamos con otros hombres. Pero cuando nos comparamos contra Dios, no somos más que basura. No somos absolutamente nada, Señor, al lado tuyo. Pero aún así tú entregaste a tu Hijo, Papito Dios, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, pon en nuestro corazón, Señor, buscar de ti. Te lo suplico, Señor. Perdónanos, Papito Dios. Llénanos de tu sabiduría, Señor, de tu conocimiento, pero no para envanecernos, sino para que con humildad, con poder y dominio propio, Señor, pero sobre todo con amor, llevemos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.